Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi nuevo video. Este es el Draw My Life de Doyle Branson. Un 10 de agosto de 1933, en Longworth, un pueblito al oeste del estado de Texas, en Estados Unidos, nació un bebito muy chiquito al que llamaron Doyle. La familia Branson estaba compuesta por los padres, Doyle y sus dos hermanos, Lavara la menor y Lloyd el mayor. Vivían en una casita precaria de madera con 4 habitaciones. Su padre trabajaba en una empresa y el dinero que ganaba le alcanzaba solo para mantener a la familia. Más allá de la economía, Doyle recuerda una infancia repleta de amor. Sus padres siempre fueron sus más grandes ejemplos de vida. La escuela primaria a la que asistía era tan chiquita que entraban varios cursos en el mismo aula. De hecho, cuando Doyle estaba en tercer grado, tenía nada más que 2 compañeritos. Tiempo después, el talento deportivo emergió en la vida de Doyle. Todo comenzó en Sweetwater High School, donde se sumó al equipo de baloncesto. Además, practicaba béisbol y atletismo. Los deportes eran todo para él. En el último año de la secundaria obtuvo varios reconocimientos por su desempeño físico. Por ejemplo, se convirtió en el mejor corredor de la milla de todos los institutos de Texas, con solo 16 años. Una locura. Gracias a su talento físico, fue ubicado en la Universidad Harding Simmons. Y su meta era convertirse en jugador profesional de baloncesto. A su vez, en esa época, descubrió el hobby que más le apasionaba: jugar al póker. Todos los sábados por la noche organizaba partidas con compañeros de la universidad. Pero eso no es todo. También solía viajar por otras universidades de Texas, organizando partidas y ganando dinero gracias a sus habilidades innatas. Durante el verano consiguió trabajo en una fábrica. Y un día, mientras apilaba placas de yeso, tuvo un accidente que cambió por completo el rumbo de su futuro. Se le cayó mucho peso encima de la rodilla y estuvo más de 2 años con la pierna enyesada. Luego de esta grave lesión, no pudo volver a jugar baloncesto y decidió enfocarse por completo a terminar sus estudios. Así fue, y un año más tarde se graduó con un máster en educación administrativa. Luego de graduarse, pasó por un par de trabajos, pero ninguno le era tan rentable como jugar al póker. Realmente le iba muy bien, tenía mucho talento. Así fue que Doyle decidió empezar su carrera como jugador de póker profesional tiempo completo. La decisión estaba tomada. Su vida pronto se volvió digna de una película. Se pasaba los días de partida en partida. Así recorrió Estados Unidos, más que nada Texas, Oklahoma y Luisiana. En el ambiente donde se movía había asaltos, robos, gángsters, se respiraba mucha violencia. Yo me imagino todo muy a lo lejano oeste. Poco a poco el nivel de juego de Doyle creció cada vez más, hasta que llegó a ganarle a todos los rivales que enfrentaba. Su fuerte era el No Limit Hold'em. En unos años, Doyle se ganó una importante reputación. Gracias a esto lo invitaban cada vez a más y más partidas en casas particulares con ganaderos y petroleros millonarios que querían medirse contra un joven profesional como él. En 1960, a sus 27 años, conoció a su esposa Louise. Luego de 2 años de conquista, finalmente se casaron en agosto de 1962. Felices y enamorados. Pocos meses después de la fiesta, la historia tomó un giro dramático. Operaron a Doyle de urgencia por un tumor en la garganta, y luego de la operación le dieron la noticia más dura. Había desarrollado metástasis y le quedaban 4 meses de vida. Louise estaba embarazada. Fueron tiempos de incertidumbre y mucho dolor hasta que sucedió lo imposible. Lo operaron nuevamente y aunque las probabilidades de sobrevivir eran muy bajas, al despertarse sucedió algo inesperado. Ya no había rastro de cáncer en su organismo. No podían creerlo. Los médicos le dijeron que en ocasiones suceden remisiones espontáneas, pero su caso había sido definitivamente un milagro. Lamentablemente los momentos tristes siguieron acompañándolo, ya que tiempo después su mujer también enfermó de cáncer. Por suerte pudo vencerlo, y su hija Doyle, con 12 años, fue diagnosticada con una enfermedad de la columna vertebral que también superó. Más milagros. Cuando Doyle se recuperó, volvió a los circuitos de póker con un aprecio por la vida y un entusiasmo mayor que el que jamás había tenido. En esa época, su juego mejoró enormemente. En 1973, los Branson decidieron mudarse a Las Vegas, donde el juego era legal. En ese momento, la familia ya estaba completa. La componían Louise, Doyle y sus 3 hijos, Doyle, Pamela y Todd. Exactamente 3 años después llegó su primer brazalete. En 1976 ganó el main event de la Serie Mundial de Póker. Y adivinen qué, hizo back-to-back y volvió a ganar en 1977. Recaudó un total de $560,000 con sus victorias. Un dato curioso es que en ambos torneos ganó con la misma mano, 10-2 off, y ligando full house en la última carta. Tal como lo indica su historia, en el póker como en la vida, un hombre no se puede dar por vencido hasta que ve la última carta. A fines de 1977, lanzó su primer libro de póker, el Super System original, donde revelaba mucha información sobre estrategia de juego. Su publicación logró que se volviera conocido por todo el mundo.
Doyle siempre fue de naturaleza competitiva y es conocido también como un gambler profesional. Siempre apostó casi a cualquier cosa, pero su rubro favorito es el golf, como jugador y apostador al mismo tiempo. Cuando la carrera de Branson iba viento en popa, acumulando enormes sumas de dinero en partidas regulares, la vida lo golpeó otra vez, cuando su hija Doyle falleció con solo 18 años por un problema del corazón. Doyle atravesó una larga y profunda depresión, y poco a poco fue recuperándose. Tiempo después, pudo volver a los paños a darle revancha a la vida, y alcanzó el récord de convertirse en el primer jugador en ganar $1 millón en torneos de póker. Doyle Branson fue definitivamente una de las personas que más contribuyó para que el póker esté en el lugar donde está hoy en día. Le hicieron distinciones de todo tipo. Es parte del Poker Hall of Fame, el Seniors Hall of Fame, el Texas Hall of Fame, el Poker Walk of Fame, entre otros. Sin dudas, su historia es increíble. Es un ejemplo de lucha y de fortaleza, de talento y de resiliencia. Una de las cosas que personalmente más me gustan de él es la mirada optimista que tiene sobre la vida, porque eso fue lo que lo ayudó a salir adelante en los peores momentos. Hoy Doyle tiene 84 años y obvio sigue haciendo lo que más le gusta, jugar al póker. Y así será hasta el final de sus días, porque como dijo una vez, en la vida y en el póker lo mejor que podemos hacer es intentarlo, y yo seguiré intentando. Espero que les haya gustado mucho este video y nos vemos la próxima.